¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras tener un control total sobre tus emociones en cualquier situación, sin importar la presión que te impongas por tus propios pensamientos o el estrés que esto genera? Bienvenido a un viaje a través de la filosofía estoica, una corriente de pensamiento que ofrece una serenidad imperturbable ante las turbulencias de la vida moderna. Originado en la antigua Grecia y perfeccionado en Roma, el estoicismo nos enseña a diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Como dijo Epicteto, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas. En este vídeo exploraremos 9 hábitos tóxicos que los estoicos evitaban para preservar la paz interior. Estos principios, aunque antiguos, tienen una sorprendente relevancia en nuestro mundo actual, donde la constante exposición pública y las demandas digitales amenazan nuestra tranquilidad y bienestar. Te invito a quedarte hasta el final de este vídeo y compartirlo con quienes consideres que podrían beneficiarse de estas enseñanzas atemporales. Prometo no solo una reflexión profunda, sino una verdadera transformación en la manera en que percibes y reaccionas ante el mundo que te rodea. Como nos recordó Marco Aurelio, acepta las circunstancias a las que el destino te ata y ama a las personas con quienes el destino te junta, pero hazlo con todo tu corazón. Comencemos. El primer hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público era la expresión inadecuada de emociones negativas como la ira, la frustración, la tristeza y el miedo. Para los estoicos, las pasiones desenfrenadas eran irracionales, iban en contra de la naturaleza humana y nos impedían ser dueños de nosotros mismos. Por eso, su objetivo era alcanzar la apatía, es decir, la tranquilidad emocional. Esto no significa volverse un ermitaño insensible que reprime todos sus sentimientos. De hecho, los estoicos comprendían que las primeras pasiones involuntarias eran naturales. Antes de continuar, deja tu opinión sobre el tema en los comentarios, suscríbete y deja un like. Lo esencial era cómo decidíamos reaccionar a partir de ahí. Por ejemplo, cuando se experimenta la pérdida de un ser querido, es común sentir un dolor profundo al principio. Los estoicos no considerarían que esa tristeza natural sea algo negativo o motivo de vergüenza. No obstante, subrayaban la importancia de no prolongar innecesariamente ese sufrimiento, evitando caer en un pozo de autocompasión o exhibir nuestro dolor ante los demás. Considerarían más virtuoso sobrellevar el duelo de manera privada, racional y con equilibrio. Los estoicos desaconsejaban expresar sin filtro nuestras emociones, especialmente las negativas, por varias razones importantes que aún son relevantes. Primero, porque nuestro estado emocional es casi siempre pasajero, pero tendemos a dejarnos arrastrar por esa oleada temporal de sentimientos, amplificando algo que era insignificante. Es decir, transformamos un inconveniente menor en algo desmesurado. Segundo, porque expresar sin control emociones como la ira o la frustración afecta a los demás, genera incomodidad y tensión innecesaria, lo que nos hace perder autoridad y capacidad de liderazgo. Tercero, porque mostrar abiertamente nuestras pasiones puede ser usado en nuestra contra por otras personas, revelando puntos débiles que luego pueden ser atacados. Debemos ser cautelosos al abrirnos emocionalmente con otros. Cuarto y más importante aún, los estoicos creían que al liberar toda esa carga emocional sin procesarla racionalmente primero, en realidad no la soltamos, sino que la alimentamos y la hacemos más fuerte, perdiendo el control sobre nosotros mismos. Observemos un fenómeno interesante. Cuanto más le gritamos a alguien en un momento de ira y frustración, más enojados nos sentimos. Expresar el enojo no lo descarga, lo refuerza. Por el contrario, si tomamos una pausa, respiramos y analizamos la situación con calma, la ira se desvanece. Por eso los estoicos recomendaban un ejercicio poderoso ante cualquier emoción negativa. Dialogar con ella, es decir, separarla de nosotros mismos y cuestionarla. ¿Cuál es tu verdadero propósito aquí? ¿Qué utilidad tienes para mí? ¿Contribuyes a solucionar el problema o solo lo agravas? Este distanciamiento nos permite tomar las riendas de la pasión desmedida en lugar de ser dominados por ella. Nos da la capacidad de razonar y elegir la mejor respuesta en lugar de reaccionar de forma impulsiva con emociones nocivas. Otra técnica crucial para manejar las emociones es visualizarlas como transitorias y en constante cambio. Nada es eterno, ni la profunda frustración ni la inmensa alegría.
Todo es pasajero. Esto nos ayuda a poner en perspectiva la intensidad de lo que sentimos en el momento y evita que nos aferremos demasiado. Existe un yo más profundo bajo esas turbulencias superficiales. Sin embargo, regular nuestras emociones no implica reprimirlas ni fingir. Hay espacio para expresar sentimientos negativos de manera constructiva, en privado y de forma irracional con personas de confianza. Podemos pedir consejo a alguien cercano para desahogarnos sin necesidad de hacerlo público. Tampoco es sano acumular emociones sin procesarlas, ya que pueden generar amargura y resentimiento. Pero en público, los estoicos trataban de proyectar, en lo posible, ecuanimidad, sabiduría y autocontrol. Una especie de liderazgo emocional frente a los demás. Esto se refleja en lo que compartimos en redes sociales, donde vemos mucho victimismo, quejas, indignación y furia, con personas crónicamente ofendidas que solo difunden negatividad. Es comprensible desahogarse, pero cuidado con alimentar de manera compulsiva iras y odios irracionales. Pensemos en qué imagen y energía queremos proyectar hacia los demás. En resumen, más que suprimir sentimientos intensos, la propuesta estoica es procesarlos de manera racional y constructiva. Primero, sin dejarnos dominar por ellos. Luego, expresarlos con sensibilidad si es necesario, pero evitando difundir sin filtro esa carga tóxica negativa por doquier. El segundo hábito perjudicial que los estoicos desaconsejaban mostrar en público es quejarse constantemente de los problemas inevitables de la vida. En lugar de lamentarnos por cada dificultad, los estoicos sugerían aceptar estas situaciones con serenidad, viéndolas como parte de la naturaleza, el destino o la voluntad divina. No se trata de adoptar una actitud pasiva, sino de cambiar lo que está dentro de nuestro control y aceptar lo demás sin resistencia innecesaria. Esta actitud de aceptación está estrechamente relacionada con otro concepto fundamental del estoicismo, el amor fati, que literalmente significa amor al destino, amor por lo que la vida nos ofrece. Implica no solo tolerar, sino también valorar los eventos como parte de un todo predeterminado, considerando cada experiencia como un regalo y entendiendo que nada es realmente negativo en el gran orden divino del universo. Nos recuerda que siempre hay algo positivo que se puede extraer, incluso de las situaciones más difíciles, si adoptamos la perspectiva correcta. Por supuesto, a primera vista, esta postura puede parecer casi masoquista. ¿Cómo se puede amar una enfermedad grave, la ruina económica, la traición de un amigo o la muerte de un hijo? Ningún estoico proponía un pensamiento positivo tan extremo. Su punto es que, aunque estas tragedias no deberían suceder en un mundo ideal, ya que ocurren, maldecir cada aspecto de la realidad no soluciona nada. Al contrario, solo nos hace más infelices. Mientras gastamos energía lamentándonos por cómo son las cosas, se nos escapan las soluciones que sí están a nuestro alcance. Nos convertimos en parte del problema en lugar de la solución. Esto se observa claramente en las redes sociales, donde actualmente muchas personas solo participan para quejarse de todo, desde temas sociales graves hasta trivialidades. Se pasan el tiempo lamentando el estado deplorable de cada cosa y la decadencia de la sociedad. Pero, más allá del desahogo inicial, ¿de qué sirve dramatizar y quejarnos tanto? La mayoría ni siquiera ofrece soluciones realistas para los problemas que denuncia. Solo se enfoca en el conflicto, la polarización y la indignación, fomentando constantemente la discordia sin provocar ningún cambio real. Incluso ante situaciones graves que parecen injustas, los estoicos sugieren mantener la serenidad. En lugar de lamentar lo perdido, es mejor crecer con lo que aún tenemos. En vez de obsesionarnos con lo que ya no se puede cambiar, es más sensato dirigirnos de manera calmada y racional hacia las soluciones disponibles. Un ejemplo extremo es Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, quien gobernó durante una época decadente y corrupta de Roma. Tuvo que enfrentar guerras, traiciones y pestes. No obstante, en sus escritos siempre refleja ecuanimidad ante las dificultades. No negaba la seriedad de los problemas, pero se centraba en su rol para manejarlos con prudencia. Promovía el autocontrol y la acción efectiva en lugar de la queja inútil. Otro caso notable es James Stockdale, un piloto de guerra que fue hecho prisionero y torturado durante años en Vietnam.
Para sobrevivir en ese infierno, aplicó las enseñanzas estoicas que había estudiado en la universidad años atrás. En lugar de maldecir a sus captores o a su suerte, aceptó con entereza su realidad, concentrándose cada día en hacer lo poco que aún estaba bajo su control para resistir con dignidad. Esto también lo salvó del suicidio, la locura o la parálisis de la desesperación. Incluso en nuestra vida cotidiana, a un nivel mucho menor, podemos aplicar esa virtud estoica. Claro que debemos desahogarnos cuando sea necesario, expresar nuestras frustraciones, pero cuidado con quedar atrapados en un ciclo interminable de quejas y lamentos. ¿Realmente vale la pena dramatizar y amplificar lo negativo de manera compulsiva? ¿No hay nada rescatable en esta situación? ¿De qué depende encontrar una solución? Preguntas como estas ayudan a tomar distancia, recuperar la perspectiva y el poder personal. En lugar de fomentar discordia en las redes sociales, es mejor promover la paz, compartiendo soluciones realistas, información veraz y gestos inspiradores de fraternidad. Formemos parte de la solución, no del problema. Ya hay suficiente tristeza en el mundo para seguir añadiendo más combustible al fuego. Que nuestras palabras y acciones nutran el bien, la verdad y la belleza. Es nuestra responsabilidad crear ambientes de armonía en nuestros círculos de influencia. Claro, no es fácil mantener esta serenidad y perspectiva amplia todo el tiempo. Es natural que necesitemos desahogarnos con moderación, pero es esencial recuperar el equilibrio y el enfoque resolutivo. En lugar de alimentar oleadas interminables de indignación, deberíamos fomentar la inspiración. Este balance es crucial para nuestra salud mental y nuestras relaciones sociales. En momentos extremadamente difíciles, cuando sentimos que la tristeza, la ira o la frustración nos abrumen, podemos usar la técnica de visualización estoica. Imaginarnos a nosotros mismos elevándonos por encima de la Tierra, contemplando nuestra situación desde la inmensidad del espacio, como un punto insignificante en el vasto cosmos, indiferente. Este ejercicio de perspectiva nos ayuda a relativizar los problemas terrenales, recordando que son pasajeros frente a la eternidad del tiempo y el espacio infinitos. Todo cambia, todo pasa. Nada es tan terrible ni tan maravilloso. La vida continúa. Somos polvo de estrellas, un átomo entre billones, con sus propios desafíos. No somos únicos ni estamos solos en el dolor. Es parte de la vida que debemos enfrentar con fortaleza. Así que, en lugar de evitar o ignorar el sufrimiento inherente a la existencia, se trata de responder al destino con valentía y ecuanimidad, sin lamentarnos demasiado por lo que no tiene solución. Más bien, se trata de ser agradecidos y proactivos con lo que sí podemos mejorar, aceptando la realidad tal como es para sacar lo mejor de ella. Los estoicos también desaconsejaban exhibir arrogancia y ostentación innecesaria de posesiones o habilidades. Eran defensores fervientes de la humildad y la modestia, afirmando que presumir de nuestros logros materiales o personales de manera ostentosa es poco ético y refleja una inseguridad profunda. Este comportamiento es especialmente relevante en la era digital, donde muchas personas construyen identidades exageradas basadas en aspectos superficiales y externos para ganar aprobación. Publican constantemente sobre sus lujos y talentos, buscando impresionar a su audiencia. Desde una perspectiva estoica, enfocarse demasiado en lo externo, como el dinero, los premios, la apariencia física, la fama y las posesiones, indica una jerarquía de valores distorsionada. Lo que realmente tiene valor es nuestro carácter, nuestras virtudes y habilidades internas. Ser personas que aman, perdonan y se superan cada día es el verdadero logro. Alardear de lo contrario es vano y ridículo desde el punto de vista estoico. Una fábula ilustra este concepto. Un día, el sol y el viento compitieron para ver quién era más fuerte, tratando de quitarle el abrigo a un anciano. El viento sopló con arrogancia, pero cuanto más lo hacía, más el anciano se aferraba a su abrigo. Luego, fue el turno del sol, que simplemente brilló con más intensidad, y el anciano se quitó el abrigo de buena gana. Este relato muestra que cuando presumimos con altivez, solo logramos que los demás se distancien o nos envidien, perdiendo la oportunidad de brillar auténticamente. La tendencia actual de ostentar riquezas para impresionar es un claro ejemplo de una actitud dañina. Publicar continuamente fotos de mansiones, autos de lujo,
joyas caras y viajes exóticos alrededor del mundo solo busca provocar admiración o envidia, pero rara vez se convierte en respeto genuino. Los estoicos no promovían la pobreza extrema, sino la importancia de la sencillez y la autosuficiencia como pilares de la tranquilidad. No necesitamos tantas posesiones materiales como creemos para ser felices y sentirnos plenos. La indiferencia estoica hacia lo indiferente, es decir, hacia aquellas cosas externas que no dependen de nosotros mismos, es fundamental. Las posesiones materiales, la fama e incluso la salud física son irrelevantes en cuanto no determinan nuestra felicidad ni nuestro valor interno. Naturalmente, preferimos estar saludables y contar con lo necesario para vivir, pero obsesionarse con acumular y mostrar cosas externas sin límite es un indicio de una mente perdida. Nuestro orgullo debe surgir de esforzarnos diariamente por mejorar como individuos, aprender de las adversidades y superar los apegos terrenales. Esa es la verdadera fuente de dignidad. Igualmente perjudicial es presumir vanidosamente de atributos como la belleza física o la inteligencia innata, que son simplemente dones naturales que recibimos al azar, no grandes logros que evidencian un carácter superior. De hecho, alguien menos agraciado o menos inteligente, pero bondadoso, es más admirable para un estoico. Una técnica clave que los estoicos sugerían cuando se siente la tentación de presumir demasiado, es imaginar perder de repente todas esas posesiones y fama tan valoradas, quedando solo contigo mismo en una habitación vacía. ¿Qué quedaría? ¿Quién seguirías siendo más allá de lo externo? Este ejercicio de visualización te recuerda lo que realmente importa cultivar a nivel interno: la sabiduría, el amor, la fuerza de voluntad. Al volverte consciente del mecanismo psicológico detrás de la arrogancia y el deseo de reconocimiento, puedes empezar a sanar esas carencias emocionales subyacentes. Te das cuenta de que no necesitas demostrarle nada a nadie ni buscar atención. Tu autoestima no depende de la aprobación de los demás. Así, dejas de participar en el agotador juego de perseguir fama y aplausos superficiales que nunca te satisfarán verdaderamente. Y enfocas esa necesidad de grandeza en metas más trascendentales a nivel espiritual o comunitario, canalizando los impulsos egocéntricos hacia un propósito superior. Abandonas el orgullo y te conviertes en un humilde servidor de los demás. El cuarto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa mostrar en público es la inclinación a criticar y hablar mal de otras personas. Los estoicos entendían cuán dañinas pueden ser las palabras para perjudicar relaciones y reputaciones de manera injusta. Por ello, resaltaban la importancia de mantener una actitud comprensiva y bondadosa frente a las faltas de los demás. Esto no significa ser ingenuo ni aprobarlo todo. Claro que hay acciones reprochables que deben ser señaladas, y los estoicos no dudaban en defender causas justas con determinación, pero siempre dentro de ciertos límites. Hacían una distinción esencial entre criticar ideas o conductas y atacar directamente la moral de quien las expresa. Podemos evaluar las acciones sin emitir juicios absolutos sobre la persona en su totalidad. Por ejemplo, si alguien comete un error o dice algo incorrecto, es válido disentir y pedir un cambio, pero no debemos utilizar eso para menospreciar su carácter de manera simplista y definitiva. Todos cometemos errores y tenemos nuestras luces y sombras. Lamentablemente, hoy en día, vemos lo contrario en redes sociales y debates públicos. Discursos altamente polarizados y agresivos, donde se tolera poco cualquier error ajeno, sin lugar para matices ni segundas oportunidades. Una opinión impopular, un comentario desafortunado o un chiste inapropiado pueden ser suficientes para cancelar a una persona de manera permanente, destruyendo su reputación y medios de vida por un desliz. Desde la perspectiva estoica, este instinto vengativo y sediento de justicia es parte del problema. Podemos señalar una acción reprochable con firmeza y exigir responsabilidad, pero debemos evitar convertirnos en aquello que criticamos, como una turba enardecida. Los estoicos desconfiaban profundamente de la opinión de las masas como criterio ético, entendiendo que la moral es independiente de la aprobación social y que las multitudes pueden ser especialmente irracionales y crueles cuando se descontrolan. Observemos un fenómeno común: personas que participan con entusiasmo en la destrucción de alguien criticado por todos, pero que luego hipócritamente publican frases sobre no juzgar, ser compasivos y no alimentar el odio. Observemos un fenómeno habitual:
Personas que se suman con entusiasmo a la crítica de alguien que todos juzgan, pero luego, de manera hipócrita, comparten mensajes sobre no juzgar, ser compasivos y evitar el odio. ¿Dónde queda la compasión para aquellos a quienes linchaban hace un momento? Esta simulación y falsa moralidad de las apariencias es precisamente lo que los estoicos buscaban revelar. Podemos mostrarnos políticamente correctos y hablar de virtudes, pero nuestras acciones delatan si realmente hay coherencia con los principios que proclamamos o si es solo una farsa social. Otro punto crucial que destacaban los estoicos sobre la crítica es que rara vez es útil o constructivo hacerlo sin que la persona esté presente o pueda defenderse. Hablar a sus espaldas solo alimenta juicios sesgados y distorsionados que no resuelven nada. Por eso, el chisme malintencionado era visto como una conducta moralmente reprobable. Los estoicos sugerían que, cuando sea absolutamente necesario señalar una conducta dañina en público, se haga con un espíritu benevolente, buscando más reformar que castigar al culpable, condenando el error apelando a su razón y ética, y haciendo un llamado a su yo superior, capaz de rectificar. Incluso cuando es necesario aplicar remedios dolorosos, siempre debe ser con una intención constructiva, no punitiva. Creían firmemente en la capacidad humana para crecer y redimirse, incluso en los peores delincuentes. Nadie es completamente malvado, solo desorientado. Siempre existe la semilla de la virtud. Debemos evitar sofocarla con excesivo desprecio. Esta visión misericordiosa hacia las faltas ajenas no debe confundirse con ser permisivo o tolerante con el mal. Al contrario, dado que creemos en el poder de cada ser humano para superarse, debemos ser exigentes unos con otros en el cumplimiento de estándares éticos más altos, pero con paciencia y sin condenas irrevocables. Si has llegado hasta aquí, significa que te interesa este tema. Considera suscribirte y dejar un like. El quinto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa exhibir en público es la búsqueda obsesiva de fama, estatus social y reconocimiento externo. Los estoicos comprendían perfectamente los peligros de una mentalidad común que busca constantemente agradar y captar la admiración de los demás, persiguiendo sin descanso los aplausos del mundo. Naturalmente, a todos nos gusta recibir reconocimiento por nuestras acciones cuando están bien ejecutadas, pero hay una gran diferencia entre aceptar un cumplido ocasional con amabilidad y poner la aprobación ajena por encima de nuestros propios principios éticos e independencia de pensamiento. Esta necesidad insaciable de validación externa es precisamente lo que los estoicos querían eliminar, ya que alimenta un ego frágil e inseguro, dependiente de pequeñas muestras de atención que nunca lo saciarán por completo. Vivir en función de la opinión de otros, en lugar de nuestros propios valores, es una trampa peligrosa. Además, en la era de las redes sociales, esta sed, malsana de atención, se ha amplificado, llevando a muchas personas a desvivirse por proyectar imágenes de vidas perfectas, acumulando seguidores y likes. La pregunta clave de los estoicos aquí es, ¿qué vacío tan profundo intentan llenar aquellos que buscan desesperadamente estatus, fama o aprobación externa? Es un pozo sin fondo que solo los deja más vacíos e insatisfechos. Muchos influencers o celebridades que han alcanzado una gran popularidad y parecen tenerlo todo, en realidad luchan internamente contra inseguridades graves, vacíos emocionales e incluso pensamientos suicidas. La constante adulación no cura esas carencias internas. En esencia, una autoestima que necesita validación externa constante es insaciable, siempre buscando nuevas maneras de compararse con los demás. Los estoicos eran profundamente escépticos respecto a la opinión generalizada. Reconocían que la verdad no se establece por consenso y que la virtud y la felicidad no dependen de recibir aplausos y reconocimientos, sino de estar alineados con nuestros propios principios y mantener una independencia mental. No se trata de ser rebeldes sin causa que se oponen sistemáticamente a lo que otros piensan, sino de tener la sabiduría para escuchar diferentes perspectivas con humildad, asimilar lo que es valioso, pero siempre conservando un pensamiento crítico y autonomía sólidos. En resumen, los estoicos nos exhortan a no traicionar nuestros principios ni aceptar ideas falsas solo porque son populares y deseamos encajar. Esto es especialmente relevante en el contexto actual de las redes sociales y la política, donde muchos repiten consignas sin analizar realmente los argumentos, simplemente para quedar bien con ciertos grupos ideológicos, no por convicción genuina. La verdadera madurez,
Según el estoicismo, se alcanza cuando podemos defender nuestras creencias sin necesitar una multitud que nos aplauda, cuando no dependemos tanto de la aprobación de las masas. Esta es la forma de vida que nos enseña a respetarnos a nosotros mismos y a los demás, manteniendo nuestra dignidad y autenticidad en un mundo que constantemente nos empuja hacia la superficialidad. El sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público era la ansiedad y el miedo excesivo por el futuro. Creían firmemente en vivir el presente y disfrutar del momento, enfocándose en lo que realmente pueden controlar, sus acciones diarias. Esto no significa ser irresponsable y no planificar o cuidar de un futuro estable, pero sí evitar caer en pensamientos ansiosos y obsesivos que anticipan desastres que quizás nunca ocurran. Según Séneca, nuestros miedos son siempre más intensos por anticipado, y Epicteto aconsejaba no atormentarse por lo que podría suceder mañana, ya que el mismo cuidado que recibimos hoy lo tendremos también mañana. Es irónico cómo, a pesar de los grandes logros de la humanidad, como conquistar la Luna o descifrar el genoma humano, seguimos siendo incapaces de relajarnos debido a nuestra hiperactiva imaginación que teme lo que podría salir mal en un futuro cercano. Nos enorgullecemos de nuestra gran inteligencia, pero seguimos siendo esclavos de un instinto primario que teme y aprende de cualquier amenaza posible en lugar de disfrutar del presente. A pesar de los avances científicos y tecnológicos que han mejorado nuestra calidad de vida, paradójicamente enfrentamos más ansiedad, depresión, insatisfacción y enfermedades mentales. Es normal preocuparse ocasionalmente por el futuro, pero vivir en un estado perpetuo de ansiedad y angustia, temiendo lo peor en cada momento, aunque todo esté bien, no es saludable ni útil. Estudios demuestran que la mayoría de nuestras preocupaciones nunca se materializan. Y en los casos en que las cosas salen mal, todo el sufrimiento anticipado resulta ser un gasto innecesario de energía mental y emocional. Arruinamos el presente por problemas hipotéticos. Preocuparse es como pagar intereses por una deuda que aún no nos han cobrado, y tal vez nunca lo hagan. Cuando vivimos angustiados, imaginando catástrofes futuras, creamos nuestro propio infierno mental. Cuanto más nos aferramos a esos pensamientos catastróficos intentando prepararnos, más miedo y miseria generamos, sufriendo más por la idea de problemas potenciales que por los reales. Observa cómo los perros viven plácidamente, disfrutando el momento sin preocuparse por su vejez o muerte próxima. Incluso ante un desastre real, vuelven rápidamente a su estado natural de alegría simple, sin darle más vueltas al trauma. Tienen más sentido común que nosotros, que somos expertos en crear dramas hipotéticos. No se trata de volverse irracionalmente optimistas, creyendo que todo siempre saldrá perfecto. Los estoicos reconocían que enfrentaríamos dificultades, pérdidas y fracasos dolorosos en la vida que debemos aceptar con valentía, pero enfrentarlos con serenidad. Es mucho más difícil manejar los desafíos reales cuando estamos ocupados inventando otros. Al imaginar continuamente problemas en el trabajo, la salud o las relaciones, y darles vueltas sin cesar, solo garantizamos arruinar nuestra felicidad aquí y ahora, creando profecías autocumplidas que se materializan solo porque las atraemos. La solución no es negar los desafíos futuros ni confiar ciegamente sin un plan, sino cultivar la resiliencia emocional para enfrentarlos si llegan. Evita detonar bombas en tu mente de forma prematura y contraproducente por la ansiedad de controlar lo incontrolable. La vida siempre encontrará la manera de desbaratar nuestros mejores planes. Siempre habrá variables que no podemos anticipar completamente. Tarde o temprano tendremos que improvisar, adaptarnos y fluir con situaciones inesperadas. En vez de desperdiciar tus días preocupándote por problemas hipotéticos en el trabajo, concentra tu energía en realizar tu labor diaria lo mejor que puedas. En lugar de temer constantemente que tu pareja te engañe o te deje algún día, fortalece tu relación en el presente. Enfoquémonos en lo que realmente controlamos: nuestra actitud, nuestros hábitos y el esfuerzo que invertimos. No perdamos el sueño por factores externos y futuros que escapan de nuestro control. Planifica con moderación para tener un respaldo y mitigar riesgos graves, pero sin caer en la paranoia de querer predecir y manejar cada detalle de la vida, que inevitablemente nos sorprenderá. Adáptate al caos sin intentar controlar cada aspecto. No es sencillo lograr este equilibrio y tomar precauciones sin imaginar lo peor en cada escenario,
pero es el camino hacia la madurez que nos permite disfrutar el viaje, teniendo en cuenta el futuro sin arruinar el presente por su causa. Con valentía y sentido común, navega la incertidumbre que siempre estará presente. Al final, lo único que podemos controlar es nuestra voluntad de mejorar cada día, aprender de los obstáculos y dar lo mejor de nosotros dentro de nuestro círculo de influencia con los recursos a nuestra disposición. Nunca con garantías absolutas de éxito, ni sin riesgos o sorpresas en el camino, pero con la confianza de que estaremos bien, pase lo que pase. Incluso si tropezamos, con suficiente fortaleza para avanzar a pesar del miedo. Y tal vez, como dicen los antiguos sabios orientales, lo mejor sea no esperar nada en absoluto del futuro, ni temerlo demasiado, ni siquiera atrevernos a imaginar cómo debería ser nuestra vida ideal en 5 o 10 años. Porque la realidad siempre tomará su propio rumbo, nos guste o no. Este es el sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban en público: la ansiedad y el miedo excesivo por eventos futuros que no controlamos. Nos enseñan a vivir el presente con plena conciencia y sabiduría, enfocándonos en lo que sí podemos controlar razonablemente aquí y ahora. Esto no significa volverse irresponsables, no planear ni cuidar de nuestro futuro, pero sí evitar angustiarnos irracionalmente por lo que aún no ha sucedido y probablemente nunca ocurra. Es natural sentir cierta ansiedad y preocupación por diversas áreas, como la salud de nosotros y nuestros seres queridos, la economía personal, el trabajo, los estudios de los hijos, etc., ya que forma parte del instinto de supervivencia para planificar y prevenir riesgos. El problema surge cuando esta tendencia se descontrola y terminamos consumidos por el miedo o la anticipación negativa, dedicando más tiempo a preocuparnos por un futuro hipotético y catastrófico que a enfrentar la realidad actual para actuar en consecuencia. Ahí es cuando la ansiedad se vuelve tóxica y contraproducente. Cuando ese mecanismo preventivo diseñado para protegernos comienza a sabotear nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de disfrutar el presente. Es muy fácil caer en este ciclo vicioso de catástrofes imaginarias que nunca se materializan, pero que nos quitan el sueño todas las noches. Y luego, nos lamentamos de haber perdido años de vida en angustias inútiles que se resolvían solas al día siguiente o nunca sucedían. Para desactivar esta bomba interna, los estoicos proponían un cambio de perspectiva simple pero poderoso con 2 preguntas clave. ¿Este problema que me angustia ya está ocurriendo y debo enfrentarlo ahora mismo? Si no es así, ¿qué gano atormentándome por algo hipotético que tal vez nunca llegue? Por supuesto, situaciones dolorosas e impredecibles pueden ocurrir eventualmente, pese a nuestros mejores planes. Así es la vida, con sus altibajos inherentes. Pero si fortalecemos nuestra resiliencia emocional y sabiduría para enfrentar lo inevitable, lo manejaremos mucho mejor que si llega después de años consumidos por la angustia. De hecho, la paradoja es que quienes viven ansiosos por evitar cualquier adversidad o posponen acciones importantes por un miedo constante al fracaso, suelen estar menos preparados para enfrentar los grandes obstáculos cuando llegan, porque los sorprenden sin haber desarrollado un músculo mental y emocional fuerte. Así funciona la ansiedad crónica. Es una profecía autocumplida donde atraemos lo que más tememos al centrarnos obsesivamente en ello, en lugar de fortalecernos para manejarlo con serenidad si aparece. Todo el tiempo y la energía que se desperdician en ilusiones infructuosas podrían haberse utilizado de manera más efectiva. Un remedio fundamental que los estoicos proponían contra la ansiedad era simplemente aceptar que ciertas cosas inevitables están fuera de nuestro control y están destinadas a suceder desde el principio debido a fuerzas mayores, lo que ellos llamaban amor fati, o el amor por nuestro destino tal como es. Esto puede parecer difícil de aceptar cuando pensamos en eventos traumáticos como una enfermedad grave o la pérdida de un ser querido. Sin embargo, la idea no es ni masoquista ni pesimista. Se trata simplemente de reconocer con valentía que la vida tiene comienzos y finales, y que resistirse a esta realidad solo nos causa más sufrimiento. Claro, tomamos precauciones razonables para prevenir lo que se puede prevenir y vivir bien, pero cuando enfrentamos algo verdaderamente inevitable que nos supera, podemos optar por enfrentar el evento con calma en lugar de dejarnos consumir. Las dificultades, ya sea perder un trabajo o una pareja, o recibir un diagnóstico médico desfavorable, son dolorosas y es natural pasar por un duelo, pero luego debemos fluir con dignidad ante lo incontrolable, reconstruyendo desde las cenizas con esperanza y una creatividad renovada.
El séptimo hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público a toda costa era la tendencia a discutir con fervor, intentando tener siempre la razón. Los estoicos comprendían muy bien cuán contraproducentes pueden ser los debates acalorados, defendiendo obstinadamente cada punto de vista propio sin ninguna flexibilidad. No se trata de abandonar ideales éticos fundamentales ante cualquier presión social, ni de adoptar posturas políticamente correctas sin una convicción profunda. Los estoicos eran luchadores incansables por causas justas, pero también subrayaban los peligros de aferrarse con terquedad intelectual a las opiniones, creyendo poseer la verdad absoluta en cada tema complejo. Esta arrogancia solo polariza, sin llegar a acuerdos sensatos. El problema no radica en discrepar con vehemencia de una idea, sino en identificar nuestro ego y autoestima con una posición específica de manera rígida e intolerante, sintiendo que cualquier punto de vista diferente al nuestro es un ataque personal que debe ser refutado a toda costa. De nuevo, es comprensible mantener una firmeza inquebrantable en causas profundamente importantes y convicciones éticas que consideramos innegociables. Sin embargo, la gran mayoría de los debates acalorados en realidad ocurren sobre temas menores, sin tanta trascendencia. Discrepancias deportivas, diferencias artísticas, o diversos enfoques para resolver un problema operativo complejo sin una solución única evidente. Es en esos momentos cuando perdemos la cordura y la humildad intelectual para explorar perspectivas alternativas que puedan complementar la nuestra. Para decir tienes razón en ese punto, no lo había considerado así. Caemos en dinámicas tóxicas de ganar o perder, tratando de aplastar al contrario a toda costa en lugar de buscar una verdad más amplia y compleja. A menudo, caemos en dinámicas tóxicas de ganar o perder, tratando de imponernos a los demás a toda costa en lugar de buscar una verdad más profunda y compleja. Defendemos nuestro ego, no valores reales. Sin embargo, los estoicos no proponían abandonar ideales éticos importantes solo para evitar conflictos. Existen verdades profundas y derechos inalienables por los que vale la pena luchar, incluso cuando la mayoría está en contra. Pero una cosa es mantener principios fundamentales con firmeza, y otra muy distinta es pensar que tenemos una certeza absoluta para hablar con vehemencia sobre cualquier tema complejo que puede tener múltiples interpretaciones. Por eso, los estoicos desconfiaban de las multitudes enfurecidas que se creen dueñas de la verdad indiscutible, dispuestas a cancelar y destruir a quienes se atrevan a cuestionar sus creencias más básicas. No es posible dialogar con extremistas fanáticos e irracionales, pero en temas grises, donde personas razonables tienen desacuerdos legítimos, los estoicos abogaban por la tolerancia y la disposición a explorar otros puntos de vista con humildad. Esto permitía alcanzar consensos más sabios e informados sin necesidad de imponer a toda costa una única visión parcial de realidades objetivamente muy complejas. Si has llegado hasta aquí, significa que este tema te interesa. Considera suscribirte y dejar un like. Porque, por más convincentes que nos parezcan nuestros argumentos, siempre habrá áreas que desconocemos, dadas nuestras limitadas experiencias y sesgos innatos como seres humanos con ego. Por eso, los estoicos desconfiaban también de las multitudes confiadas en que lo saben todo, que rápidamente linchan a quienes se atreven a introducir matices o perspectivas nuevas en temas establecidos. Esto se aplica claramente en la innovación tecnológica, social o artística. Cuando presentas ideas muy disruptivas en tu época, te enfrentas a la incomprensión de masas aferradas al status quo anterior, temerosas de lo diferente. Toda mente brillante e inquisitiva que se atreve a cuestionar paradigmas dominantes sabe lo difícil que es cuando los demás se sienten amenazados en sus nociones más básicas de normalidad, cuando se cierran fanáticamente en lugar de considerar otras formas de ver las cosas. El innovador creativo necesita firmeza ante la presión social, pero también humildad para integrar críticas válidas entre toda la condena furiosa que inevitablemente recibirá al desafiar lo establecido. Incluso las visiones más radicales y geniales se enriquecen al dejarse interpelar. No hay mejor medida de sabiduría que examinar cada faceta de una idea bajo diversas perspectivas para refinarla, superando limitaciones iniciales. Así, los estoicos proponían evitar dos extremos perjudiciales. Una flexibilidad excesiva por complacer, donde terminamos adoptando posturas éticamente reprochables solo porque la mayoría las celebra en su delirio irracional. Y una terquedad arrogante, incapaz de actualizarse al aprender,
creyendo que nuestra opinión individual es perfecta y no requiere ninguna retroalimentación ni matiz. El punto medio es clave. Firmes como una roca en principios cruciales, flexibles como el bambú para integrar nueva información. Firmeza amorosa, no egoísta, convicción racional, combinada con humildad intelectual para saber que nunca lo sabremos ni veremos todo. Es un ideal difícil, por supuesto. Nuestro ego tiende a inclinarse hacia alguno de los dos extremos para sentir certezas absolutas en lugar de tolerar ambigüedades. Queremos simplificar todo en blanco y negro, bueno y malo. Pero cualquier tema realmente importante suele tener matices éticos muy grises. Por eso, los estoicos promovían contemplar dilemas éticos y filosóficos desde múltiples perspectivas como un ejercicio mental y emocional valioso. Esto no para paralizarnos, incapaces de tomar decisiones, sino para fortalecer nuestro pensamiento crítico multidimensional, conectando ideas en aparente tensión. Comprender sin necesariamente justificar todas las motivaciones y contextos humanos detrás de cada acción reprochable. Condenar errores con firmeza cuando sea necesario, pero sin deshumanizar al culpable ni creernos perfectos. Es un ideal que suele costarnos mucho trabajo, especialmente al tratar temas que sentimos profundamente o cuando nos sentimos agredidos. Necesitamos una gran madurez emocional para distinguir a las personas de sus acciones, abordar temas delicados sin reaccionar impulsivamente, y evitar caer en simplificaciones. Este es el único camino razonable para establecer un mínimo de ética compartida en una sociedad verdaderamente diversa y plural, sin pretender unanimidad total en cada detalle, sino en principios fundamentales de respeto que permitan la coexistencia pacífica en medio de las diferencias. En resumen, los estoicos nos enseñan a debatir sin aferrarnos al ego ni creer que poseemos la verdad absoluta, a intercambiar ideas de manera honesta, buscando comprensión y crecimiento mutuo, no como adversarios en un combate a muerte defendiendo nuestra posición. Al final, la incapacidad de considerar otras perspectivas, tal vez más sabias, nos transforma tanto como los errores que criticamos en los demás. Perdemos una oportunidad de aprender cuando rechazamos de manera automática cualquier idea que nos saca de nuestra zona de confort. El noveno hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público era la ostentación innecesaria de lujos y el derroche de recursos para impresionar a otros. Promovían la sencillez, la frugalidad y la moderación en el consumo como valores éticos fundamentales, no porque glorificaran la pobreza, sino por razones más profundas. Consideraban irracional aferrarse a bienes materiales perecederos como si fueran lo más importante en la vida, la fuente última de felicidad y realización, ya que todo lujo externo es efímero e indigno de confianza para sostener algo tan crucial. De hecho, los estoicos argumentaban que al depender tanto de estos lujos externos para sentirnos bien, los convertimos en una fuente constante de ansiedad, preocupándonos excesivamente por perderlos o no poder mantenerlos. Era una trampa mental que solo nos dejaba más insatisfechos y nerviosos, en lo que se conoce como la trotadora hedonista. Cuanto más tenemos, más necesitamos para sentir lo mismo, siempre creyendo que la felicidad está en el próximo nivel de posesiones ostentosas que aún no alcanzamos. No obstante, los estoicos no condenaban disfrutar de una vida cómoda y con las necesidades básicas cubiertas, gracias al trabajo o al patrimonio personal. No se trataba de renunciar a todos los placeres terrenales para convertirse en un asceta extremo. Más bien, criticaban la futilidad de centrar nuestra autoestima y felicidad en esas cosas externas tan frágiles y vanas, creyendo que son tan importantes como para exhibirlas continuamente en busca de admiración. Porque, al final, esas comodidades se desvanecen tan rápido como llegan. Son solo medios transitorios, no destinos cruciales que justifiquen organizar toda nuestra vida en torno a su obtención o exhibición, mucho menos para enaltecernos como si fueran un gran logro. Por supuesto, en todas las épocas ha habido personas adineradas atrapadas en juegos pretenciosos de estatus social, compitiendo por acumular insignias irrelevantes de prestigio como coches de lujo, casas enormes y joyas carísimas. Pero en la actualidad, este fenómeno se ha exacerbado aún más con las redes sociales, convirtiéndose casi en un deporte nacional alardear de riqueza con fotos para una audiencia hambrienta de atención y likes. Cualquier evento es una excusa para crear pseudoaltares de idolatría al propio ego, con pasteles de cumpleaños cubiertos de oro comestible, ramos de rosas de San Valentín del tamaño de un arbusto,
o piscinas con vistas panorámicas en vacaciones de verano. Todo cuidadosamente adornado con hashtags llamativos para dejar claro el supuesto nivel superior de abundancia, lujo y exclusividad que disfrutamos y que no queremos que nadie se pierda, aunque esté financiado a crédito y tengamos que ajustar nuestro presupuesto el resto del año para pagarlo. De nuevo, no se trata de condenar los placeres mundanos que, en sí mismos, no son malos dependiendo del contexto, pero sí de cuestionar duramente esta necesidad arrogante de aparentar, de querer proyectar vidas perfectas en las redes sociales cuando sabemos que la realidad es mucho más normal y caótica para todos. Al final, esos lujos pasajeros para las fotos glamorosas no nos aportan nada sustancial internamente. Son logros ilusorios que nos distraen de la verdadera grandeza personal, manteniéndonos esclavos de aprobaciones externas siempre insuficientes. Terminamos olvidando que los únicos valores duraderos están en un carácter íntegro y una conducta virtuosa hacia los demás, lo cual se erosiona mientras necesitemos ostentar símbolos frívolos de estatus para sentirnos realizados. Es un ciclo repetitivo del ego que alimenta la vanidad y la constante necesidad psicológica de validación externa, con símbolos ostentosos para llenar vacíos internos. Cuanto más mostramos al mundo nuestra felicidad basada en lo material, más evidente se vuelve que algo anda mal en el fondo. De hecho, las personas que realmente están en paz consigo mismas suelen ser las más humildes y reservadas. No sienten la necesidad de validarse con cada objeto caro que pueden adquirir, porque ya están bien por dentro. Han comprendido la insignificancia de lo superficial y se enfocan en lo que realmente importa. Por eso, desde una perspectiva estoica, esta obsesión por exhibir lujos resulta tan patética. Refleja a personas intentando compensar sus sentimientos secretos de inferioridad e inseguridad con símbolos externos, esperando recibir un respeto que no se tienen a sí mismas, pero es solo un alivio temporal, ya que la autoestima verdadera no puede basarse en cosas tan frágiles y prestadas. Requiere una solidez interna basada en virtudes y fortalezas del carácter, no en posesiones materiales accidentales. Los estoicos argumentaban que detrás de toda ostentación suele haber una profunda irracionalidad y miedo. Miedo existencial ante la inevitabilidad de la muerte, buscando desesperadamente trascender con legados superficiales por temor a ser olvidados. Miedo social a quedar mal, a no encajar, a ser irrelevantes, intentando captar atención de manera superficial. Miedo íntimo a la oscuridad interna, fabricando identidades falsas para ocultar vacíos del alma con artificios llamativos. Así es como funciona la trampa del ego, nunca satisfecho y siempre necesitando más. Por eso, la propuesta estoica es simple pero radical. Reducir drásticamente la ostentación innecesaria de cosas banales para impresionar y centrar el tiempo y la energía en desarrollar virtudes y talentos internos desde la raíz. Ser mejores personas y profesionales íntegros, no solo aparentarlo. Construir lazos y legados que trasciendan lo material y perduren en el tiempo. Al final, solo importa lo que damos, no lo que poseemos. Nadie en su lecho de muerte desearía haber trabajado más para comprar más cosas que no utilizó, pero sí lamentaría haber amado poco, haber crecido poco como persona y haber ayudado poco a los demás. Simplificar para profundizar, esa es la paradoja estoica. Despojarse de lo superficial para alcanzar esferas superiores de la existencia, liberarse de las cargas banales del ego para acceder a estados más puros del ser. Dejar de perseguir la falsa grandeza de la apariencia frívola en redes sociales y ser realmente grandes donde de verdad importa. Tu tiempo aquí es limitado, no lo desperdicies fingiendo. No te conviertas en una versión filtrada de ti mismo. Eres mucho más complejo, interesante y valioso que esa fachada barata para mendigar likes. Tu vida real no es tu historia de Instagram. Así que no pierdas tu esencia en una imagen digital que apaga tu verdadera luz. Los estoicos también se esforzaban por evitar la envidia y el resentimiento hacia el éxito de los demás. Consideraban que estos sentimientos eran una distracción peligrosa del verdadero propósito, la mejora personal y la búsqueda de la virtud. La filosofía estoica nos enseña a enfocarnos en nuestro propio progreso, evitando comparaciones destructivas que solo alimentan un ciclo de insatisfacción y descontento. Séneca aconsejaba, no nos atormentemos por los bienes ajenos. Poseerlos no nos aseguraría la felicidad, sino que, en cambio, nos quitaría la paz.
Esto destaca que la verdadera paz proviene de nuestro interior y no de condiciones externas. Marco Aurelio también reflejaba esta idea al decir: la vida de cada hombre es suficiente, pero la tuya es casi una distracción al universo exterior mientras te olvidas de tu interior. Esto subraya la importancia de centrarnos en nuestro crecimiento interno en lugar de distraernos con lo que otros poseen o logran. En lugar de resentirnos por las fortunas o logros de otros, los estoicos proponen celebrar esos éxitos y aprender de ellos. Esta actitud no solo nos libera de la amargura, sino que también nos motiva a enfocarnos en nuestras propias capacidades y en nuestras posibilidades de crecimiento. Epicteto lo expresaba diciendo: la envidia es el compañero de la ignorancia. Al entender esto, podemos apreciar que cada persona tiene su propio camino y desafíos únicos. Los estoicos advierten sobre el peligro de basar nuestro valor y autoestima en comparaciones externas. Enseñan que la verdadera grandeza proviene de nuestro interior y que debemos esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos, en lugar de imitar a otros. Además, adoptar una mentalidad de abundancia nos permite reconocer que hay suficiente éxito y felicidad para todos, liberándonos de la envidia y ayudándonos a practicar la gratitud y enfocarnos en nuestras fortalezas. Este enfoque no solo mejora nuestro carácter, sino que también nos coloca en una mejor posición para construir una vida más plena y satisfactoria, en sintonía con el ideal estoico de autosuficiencia emocional y espiritual. El último hábito tóxico que los estoicos evitaban exhibir en público era la tendencia a la venganza y al rencor prolongado. Estas emociones, lejos de ser signos de fortaleza, son vistas por los estoicos como indicadores de debilidad, ya que reflejan que permitimos que las acciones de otros controlen nuestras emociones y comportamientos. Según la filosofía estoica, la venganza es contraria al ideal de autocontrol y libertad interna. Marco Aurelio aconseja que la mejor forma de vengarse es no ser como tu enemigo, lo que implica que la verdadera fortaleza reside en mantener nuestros principios y actuar con integridad, sin importar cómo nos traten los demás. Para los estoicos, el perdón no es una concesión hacia el otro, sino una liberación personal. Séneca enfatizaba que perdonar es una muestra de fuerza. Al perdonar, no solo mostramos fortaleza, sino que también alineamos nuestra conducta con nuestra naturaleza racional y social, que favorece la armonía y la cooperación sobre el conflicto y la división. En lugar de aferrarse al rencor o buscar venganza, los estoicos sugieren utilizar las adversidades como oportunidades para aprender y crecer personalmente. Cada conflicto o situación difícil es una ocasión para ejercitar nuestras virtudes y reafirmar nuestro compromiso con una vida virtuosa y significativa. El rencor perpetúa un ciclo de negatividad que no solo perjudica a otros, sino que también impide nuestro propio desarrollo espiritual y emocional. La práctica estoica de la reflexión y el autoexamen nos ayuda a superar estas tendencias destructivas y a enfocarnos en construir una existencia más pacífica y productiva. Los estoicos nos enseñan que evitar la venganza y el rencor no es solo una cuestión de ética externa, sino un aspecto crucial del cuidado y fortalecimiento interno. Al adoptar una actitud de perdón y centrarnos en nuestro propio crecimiento, mantenemos nuestra paz interna y estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida de manera constructiva y compasiva. Este enfoque no solo nos fortalece a nivel individual, sino que también contribuye a crear una sociedad más comprensiva y menos conflictiva, alineada con los ideales estoicos de sabiduría, justicia, coraje y moderación. Concluimos este recorrido por los hábitos tóxicos que los estoicos evitaban exhibir en público con una sabiduría que nos impulsa a refinar nuestra conducta y fortalecer nuestro carácter en el ajetreo de la vida moderna. Al aplicar estas enseñanzas estoicas en nuestra vida diaria, no solo buscamos eliminar comportamientos negativos, sino también cultivar una presencia serena y un espíritu resiliente que nos permita enfrentar los desafíos con dignidad y paz interior. Espero que este viaje a través de los principios estoicos te inspire a reflexionar y quizás, a transformar tu manera de interactuar con el mundo. Recuerda, no se trata de suprimir nuestras emociones o negar nuestras experiencias, sino de elegir cómo respondemos a ellas. Como bien dijo Marco Aurelio, es nuestra reacción lo que define nuestro camino hacia la felicidad y la sabiduría. Te invito a compartir este vídeo con quienes, como tú, buscan un cambio significativo en su vida. Comparte tus reflexiones y únete a una comunidad de pensadores que,
al igual que los estoicos, valoran la tranquilidad sobre el tumulto, la profundidad sobre la superficialidad. A medida que avanzamos, recuerda que cada paso dado con conciencia y cada hábito modificado en busca de la virtud no solo transforma individualmente, sino que también nos eleva colectivamente hacia una sociedad más consciente y armónica. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Sigamos explorando y aplicando juntos las lecciones de los grandes maestros estoicos, construyendo un legado de fortaleza y serenidad. Si has llegado hasta aquí, eres una persona comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comparte tus pensamientos sobre este tema y revisa nuestros vídeos recomendados. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.